Estaba en trabajo de parto cuando mi suegro irrumpió en la sala de parto e intentó lastimarme. Mi esposo lo sujetó y el bebé entró en estado de angustia. Hace 3 semanas, yo, de 24 años, estaba en la sala de partos con mi esposo Caleb, de 27 años, cuando mi suegro, George, de 54 años, irrumpió en la habitación sin invitación e intentó lastimarme. Sí, leíste bien, intentó agredirme mientras estaba en medio de dar a luz a nuestro hijo. Mi esposo lo agarró antes de que pudiera tocarme, la seguridad del hospital lo sacó y el estrés hizo que nuestro bebé sufriera. Ahora nuestra familia se ha desmoronado por completo y necesito consejos sobre qué hacer. Para entender cómo llegamos aquí, necesito dar algunos antecedentes. Caleb y yo llevamos 2 años casados. Desde el principio de nuestra relación, su padre ha sido un problema. Al principio me pregunté si estaba siendo muy sensible debido a mi historial. Corté el contacto con mi propio padre cuando tenía 18 años debido al daño emocional que no detallaré aquí. Por esto, inicialmente me cuestioné si estaba juzgando a George injustamente. No tardé en darme cuenta de que George era realmente problemático. Hace comentarios discriminatorios en reuniones familiares, menosprecia las elecciones de carrera de Caleb, le habla a su esposa Marta, de 52 años, como si fuera inferior a él. Me llevo maravillosamente con Marta, se ha convertido en una querida amiga mía a lo largo de los años, lo que hace que esta situación sea aún más complicada. Quiero dejar claro que no tengo problemas con los hombres en general, mi padrastro ha sido un apoyo increíble en mi vida, mi hermano y yo somos increíblemente unidos, mi problema no es con los hombres, es con las personas abusivas. El año pasado, Caleb y yo descubrimos que estaba embarazada. Estábamos eufóricos, pero también cautelosos. Había experimentado 2 abortos espontáneos antes, así que decidimos mantener la noticia en privado durante los primeros 3 meses. Solo se lo dijimos a nuestras madres, haciéndolas jurar secreto. Marta respetó nuestros deseos por completo. Cuando finalmente anunciamos el embarazo, George se tomó nuestra decisión de privacidad personalmente. Le dijo a Caleb que yo obviamente tenía problemas con los hombres debido a mi historia con mi padre. Cuando decidimos no averiguar el sexo del bebé antes del nacimiento porque queríamos que fuera una sorpresa, George hizo una acusación horrible. Le dijo a Caleb que la verdadera razón por la que no queríamos saberlo era porque yo planeaba interrumpir el embarazo si era un niño. Me quedé atónita cuando Caleb me dijo lo que su padre había dicho. Para que conste, yo secretamente esperaba un niño. Tengo hombres maravillosos en mi vida y me habría encantado tener un hijo. Simplemente queríamos el factor sorpresa de no saberlo hasta el nacimiento. Mi embarazo fue físicamente difícil. Luché por subir de peso debido a las náuseas matutinas severas. Experimenté calambres y sangrado ocasional que requirió reposo en cama en varios momentos. Mi médico me monitoreó de cerca y, a pesar de los desafíos, llegamos a las 43 semanas, lo que mi médico describió como inusual pero no preocupante dada nuestra monitorización continua durante todo mi embarazo. El comportamiento de George empeoró cuando se enteró de que yo estaba planeando un parto natural. Se quejó constantemente de mi decisión. No paraba de decir que si una cesárea era lo suficientemente buena para Marta, debería serlo para mí. Lo que convenientemente omitió fue que la cesárea de Marta fue médicamente necesaria debido a complicaciones graves. El procedimiento fue tan difícil que la llevó a una histerectomía, razón por la cual Caleb es hijo único. Los comentarios de George se volvieron cada vez más crueles. Le dijo a Caleb que nuestro bebé probablemente no viviría mucho tiempo, sabiendo muy bien mis pérdidas anteriores. Dijo que mi embarazo me engordaría y que Caleb se sentiría menos atraído por mí. Los comentarios continuaron, cada uno más hiriente que el anterior. A lo largo de todo esto, Caleb generalmente respondía diciendo que su padre solo bromeaba o cambiando de tema. Pasó toda su vida lidiando con el comportamiento de George, filtrándolo o desconectándose mentalmente de las conversaciones. Entendí que este era un mecanismo de afrontamiento, pero significaba que el comportamiento de George continuaba sin control. Después de comentarios particularmente desagradables al principio de nuestra relación, tomé la decisión de minimizar mi tiempo cerca de George. Caleb apoyó esta elección, aunque todavía visitaba a sus padres regularmente. A medida que avanzaba mi embarazo, tuvimos discusiones serias sobre el temperamento de George y acordamos que nuestro hijo nunca se quedaría solo con él. Ahora al nacimiento. Entré en trabajo de parto hace 3 semanas. Fuimos al hospital donde planeaba dar a luz con una intervención mínima, apoyada por mi partera. El trabajo de parto fue difícil, largo y doloroso. Después de unas 13 horas, estaba exhausta pero progresando.
Le había indicado específicamente al personal del hospital que no permitiera la entrada a la sala de partos a nadie excepto a los que yo había aprobado. Esto se debía en parte a que temía que mi padre, con el que no tenía contacto, se enterara de que estaba de parto y apareciera. El hospital me aseguró que respetarían mis deseos. A pesar de estas precauciones, 13 horas después de mi trabajo de parto, la puerta se abrió y George y Marta entraron en la habitación. No podía creerlo. Aquí estaba yo en la posición más vulnerable imaginable, lidiando con las contracciones de un bebé que más tarde supimos que pesaba 11 libras, cuando la única persona que absolutamente no quería ver entró. Perdí el control. Después de 13 horas de dolor de parto y meses de su abuso verbal, algo dentro de mí se rompió. Le grité, llamándolo una persona abusiva y exigiéndole que se fuera de inmediato. Le dije que nada saldría de mi cuerpo mientras él estuviera en la habitación y que si quería conocer a su nieto, necesitaba salir ahora. George se puso morado de rabia. Se abalanzó hacia mí y levantó la mano. Estaba claro que tenía la intención de lastimarme, aunque dudó cuando pareció darse cuenta de que estábamos en un entorno hospitalario. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Caleb lo agarró por detrás y lo inmovilizó con una llave. Caleb es significativamente más grande que su padre, unos 50 libras más pesado y 6 pulgadas más alto. La mirada en los ojos de Caleb me hizo pensar que podría lastimar gravemente a su padre si nadie intervenía. Afortunadamente, la seguridad del hospital llegó rápidamente y sacó a George. Marta se quedó atrás, disculpándose profusamente y llorando. El estrés de la confrontación hizo que nuestro bebé sufriera. Comencé a entrar en pánico, lo que detuvo mi trabajo de parto. El equipo médico tuvo que intervenir con varias técnicas para ayudarme a progresar de nuevo. 2 horas después de que George fuera sacado, nuestra hija nació con Caleb, mi madre y Marta presentes. Estaba sana a pesar de las complicaciones y la llamamos Lily. Después del parto, Caleb y yo hemos estado luchando con qué hacer. No quiero ningún contacto con George, pero esto crea varios problemas. Marta está parcialmente paralizada por un accidente automovilístico de hace años. Ella depende de George financiera y físicamente para su movilidad. Si cortamos por completo a George, efectivamente también cortamos a Marta. Caleb perdería a ambos padres y Lily solo conocería a mi madre como abuela, ya que mi padre ya está fuera de escena. También está la cuestión legal. Una parte de mí quiere denunciar el intento de agresión de George a la policía. Sin embargo, nuestro estado tiene una ley de 3 ataques para delincuentes violentos. Lo que Caleb nunca me dijo hasta hace poco es que George tiene 2 condenas anteriores por violencia doméstica, ambas involucrando incidentes con Caleb cuando era menor de edad. Hubo múltiples otros arrestos donde Marta retiró los cargos. El daño físico aparentemente solo se detuvo cuando Caleb creció lo suficiente como para defenderse a sí mismo y a su madre. Si presento cargos ahora, George casi con certeza iría a prisión por mucho tiempo bajo la regla de los 3 ataques. Si bien él merece consecuencias por sus acciones, no quiero ser responsable de que Marta pierda a su cuidador y apoyo financiero. Tampoco quiero que el nacimiento de Lily se asocie para siempre con el envío de su abuelo a prisión. Después de salir del hospital, le dijimos directamente a George que no lo queríamos cerca de mí ni del bebé. Él ignoró esto y se presentó en nuestra casa con Marta unos días después. Caleb físicamente le impidió entrar mientras permitía que Marta visitara. Desde entonces, Marta ha visitado sola varias veces, pero George no ha regresado. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? Quiero a George completamente fuera de nuestras vidas, de la misma manera que mi padre, pero no quiero perder a Marta y no quiero que Caleb pierda a su madre. No quiero que mi hija no tenga abuelos por parte de su padre, pero tampoco quiero que mi hija esté cerca de alguien que intentó agredir a su madre durante el parto y que tiene un historial documentado de violencia. ¿Estoy siendo demasiado apresurada al cortarlo debido a mi historial con mi propio padre? ¿Hay algún punto intermedio aquí que proteja a nuestra familia mientras mantenemos una relación con Marta? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que compartí nuestra historia y ha habido avances significativos. Quería ponerlos al día. La mañana después de que publiqué, Caleb se acercó a mí sobre la situación con George antes de que yo pudiera mencionarlo. Estaba exhausta de cuidar a Lily y apenas dormía, pero él insistió en que necesitábamos hablar. Lo que me dijo me sorprendió. Caleb reveló que el comportamiento de George en el hospital no fue la primera vez que su padre intentó intimidarme físicamente. Aparentemente, en la recepción de nuestra boda, hace 2 años, George se había emborrachado y había hecho movimientos hacia mí cuando yo estaba sola buscando bebidas para Caleb y para mí.
El primo de Caleb, Jake, presenció esto e intervino, apartando a George antes de que yo me diera cuenta. Jake y Caleb acordaron no decírmelo para evitar arruinar el día de nuestra boda. Esta revelación me golpeó fuerte. Durante 2 años había estado cerca de alguien que había querido hacerme daño y ni siquiera lo había sabido. Caleb se disculpó repetidamente por haberme ocultado esto, explicando que pensó que era un incidente aislado impulsado por el alcohol. Se dio cuenta ahora de que el patrón de escalada de su padre debería haberse abordado mucho antes. Caleb y yo hablamos durante horas ese día. Ambos derramamos lágrimas mientras discutíamos lo que la presencia de George en nuestras vidas significaría para Lily. Caleb admitió que había pasado toda su vida normalizando el comportamiento de su padre, poniendo excusas y desconectándose mentalmente cuando las cosas se ponían mal. Ver a George intentar lastimarme mientras yo daba a luz a nuestra hija fue la llamada de atención que necesitaba. Juntos, tomamos la decisión de cortar completamente el contacto con George. Acordamos que mantenerlo en nuestras vidas finalmente dañaría a Lily y a cualquier futuro hijo que pudiéramos tener. El ciclo de daño necesitaba terminar con nosotros. El siguiente desafío fue hablar con Marta. Caleb la visitó solo al día siguiente mientras yo me quedaba en casa con Lily. Regresó con aspecto agotado pero resuelto. La reacción de Marta no fue la que esperábamos. En lugar de defender a George, como lo había hecho durante todo su matrimonio, Marta reveló algo que lo cambió todo. Había estado planeando dejar a George durante meses. El incidente en el hospital fue la gota que colmó el vaso. Reveló que había estado trabajando en secreto con un defensor de personas con discapacidad y había conseguido una vivienda accesible en una comunidad para personas con discapacidades físicas. También había estado ahorrando dinero de su trabajo remoto a tiempo parcial, del que George no sabía. Marta explicó que se había quedado con George todos estos años en parte debido a sus limitaciones físicas y su dependencia económica, pero principalmente por miedo. El día que George intentó lastimarme en el hospital fue el día en que se dio cuenta de que él nunca cambiaría y que ella no podía seguir permitiendo su comportamiento. Caleb se quedó atónito, no tenía idea de que su madre había estado planeando esta fuga. Marta nos pidió ayuda con su transición, a lo que accedimos de inmediato. Se mudó a su nuevo apartamento la semana pasada con Caleb y algunos amigos ayudando a transportar sus pertenencias mientras George estaba en el trabajo. La reacción de George a la partida de Marta fue exactamente lo que temíamos. Se presentó en nuestra casa al día siguiente, golpeando la puerta y gritando acusaciones. Afirmó que yo había envenenado a su familia contra él y le había robado a su esposa e hijo. Exigió saber dónde estaba Marta. No abrimos la puerta y, en su lugar, llamamos a la policía. Cuando llegaron, George ya se había ido, pero presentamos un informe documentando el incidente. Los oficiales que tomaron nuestra declaración sugirieron que solicitáramos una orden de alejamiento, lo cual hicimos de inmediato. Incluimos documentación del incidente del hospital y la declaración de Caleb sobre el historial de violencia de George. La orden temporal fue concedida y estamos esperando la fecha de la audiencia para la orden permanente. Marta se está adaptando a su nueva independencia. Parece más liviana de alguna manera, a pesar de los desafíos de vivir sola con sus limitaciones físicas. Nos ha estado visitando regularmente para pasar tiempo con Lily y la relación entre ella y Caleb se ha fortalecido ahora que George no controla sus interacciones. En cuanto a presentar cargos por el incidente del hospital, hemos decidido esperar por ahora. La orden de alejamiento proporciona cierta protección y queremos ver si George respeta estos nuevos límites antes de escalar a cargos criminales. Marta apoya cualquier decisión que tomemos, pero nos ha pedido tiempo para establecer su nueva vida antes de potencialmente enfrentar un juicio criminal donde podría necesitar testificar. He recibido algunos mensajes negativos de la familia de George acusándome de romper un matrimonio y de negar a un abuelo el acceso a su nieto. Caleb ha estado atendiendo estas llamadas y mensajes, explicando que el comportamiento de George fue inaceptable y que nuestra prioridad es proteger a nuestra hija. Algunos miembros de la familia han entendido, mientras que otros se han puesto del lado de George. A lo largo de todo esto, Lily ha sido nuestro ancla, cuidarla nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Está creciendo rápidamente y comienza a mostrar su personalidad. Caleb es un padre increíble y verlo con nuestra hija me recuerda a diario que el ciclo de dañino puede romperse. Todavía estamos tomando las cosas día a día, pero estamos unidos en nuestra decisión de mantener a George fuera de nuestras vidas. La fuerza inesperada de Marta y su decisión de dejarlo han hecho que la situación sea más fácil y más complicada, pero estamos comprometidos a apoyar su nuevo viaje mientras protegemos a nuestra pequeña familia. Actualización 2.
Ha pasado un mes desde mi última actualización y la situación con George ha escalado de maneras que nunca esperamos. La audiencia de la orden de alejamiento ocurrió hace 2 semanas. Caleb, Marta y yo testificamos sobre el comportamiento de George, incluyendo el incidente del hospital y su historial. El juez concedió una orden de alejamiento por 1 año que prohíbe a George acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa, Lily, Caleb o yo. Lo que no anticipamos fue la reacción de George a la pérdida tanto de su esposa como del caso judicial. 3 días después de la audiencia, el nuevo apartamento de Marta fue asaltado. No se llevaron nada de valor, pero sus objetos personales estaban esparcidos por todas partes. La policía no pudo probar que fuera George, ya que no había testigos ni cámaras, pero todos sabíamos. Marta estaba conmocionada, pero se negó a dejar que el miedo guiara sus decisiones. Instaló un sistema de seguridad y continuó viviendo de forma independiente. Luego vino la revelación que cambió todo. La tía de Caleb, la hermana de George, se puso en contacto con nosotros con información que sentía que necesitábamos saber. Había permanecido en silencio durante años por lealtad familiar, pero después de enterarse del incidente del hospital, no pudo seguir callada. Según la tía de Caleb, George había sido malo mucho antes de su matrimonio con Marta. Cuando tenía 20 y tantos años, había salido con una mujer que terminó en el hospital después de lo que se reportó como una caída por las escaleras. George fue interrogado pero nunca acusado. La tía había presenciado el temperamento fuerte de George con esta mujer antes del incidente y siempre había sospechado que él era el responsable. Más inquietante fue lo que nos contó sobre el nacimiento de Caleb. La cesárea de emergencia de Marta y la histerectomía posterior no fueron solo complicaciones médicas, como nos habían dicho. Según la tía, George había empujado a Marta durante una discusión cuando tenía 9 meses de embarazo, lo que la hizo caer y provocó la cirugía de emergencia. El personal del hospital había sospechado de daños físicos, pero Marta negó todo, afirmando que se había tropezado. Caleb quedó devastado por esta información. La historia de su nacimiento había sido una completa mentira. La tía proporcionó viejas cartas y fotos familiares que respaldaban sus afirmaciones, incluida la correspondencia entre miembros de la familia que expresaban preocupación por el trato de George hacia Marta antes y después del nacimiento de Caleb. Armados con esta nueva información, fuimos a la policía para agregarla a nuestros informes existentes. El oficial que tomó nuestra declaración estaba lo suficientemente preocupado como para asignar a un detective para investigar el patrón de comportamiento. El detective entrevistó a Marta, quien finalmente confirmó la verdad sobre el nacimiento de Caleb y los años duros que había soportado. La confesión de Marta abrió un torrente de emociones. Compartió cómo George había controlado cada aspecto de su vida desde el accidente que causó su parálisis, que ahora admitió que no fue un accidente en absoluto. George había estado conduciendo imprudentemente durante una discusión, asustándola intencionalmente cuando estrelló el coche. Su lesión en la columna fue el resultado, pero ella lo había protegido, diciéndole a todos que él había virado para evitar golpear a un animal. Durante 30 años, Marta había ocultado el alcance total de la maldad de George. Su reciente decisión de dejarlo no había sido tan repentina como ella había presentado inicialmente. Lo había estado planeando durante años, construyendo lentamente coraje y recursos. El fiscal de distrito ahora está revisando el caso para determinar si pueden presentar cargos contra George por el incidente del hospital, así como potencialmente reabrir las investigaciones sobre los incidentes históricos. La ley de 3 strikes sigue siendo un factor, lo que significa que George podría enfrentar un tiempo significativo en prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, George ha estado tomando represalias de otras maneras. Llamó al lugar de trabajo de Caleb haciendo falsas acusaciones que casi le cuestan el trabajo a Caleb hasta que sus colegas respondieron por su carácter. Ha estado difundiendo rumores en su comunidad de que Marta lo dejó porque estaba teniendo una aventura. Incluso creó cuentas falsas en redes sociales para publicar afirmaciones infundadas sobre nuestra familia. El costo psicológico ha sido inmenso. Caleb comenzó a tener pesadillas sobre su infancia, recordando incidentes que había reprimido. Está lidiando con la culpa por no haber protegido a su madre antes y la ira consigo mismo por haber traído a George a la vida de Lily, aunque sea brevemente. A pesar de todo esto, nuestro enfoque sigue siendo proteger a Lily y apoyar a Marta. Hemos instalado cámaras de seguridad en nuestra casa y en el apartamento de Marta. Hemos informado al futuro pediatra de Lily y a los proveedores de cuidado infantil que George no tiene permitido ningún acceso a ella bajo ninguna circunstancia. Marta ha comenzado terapia para procesar nueva independencia. También se ha unido a un grupo de apoyo, lo cual ha sido increíblemente útil para ella.
A pesar de los desafíos de vivir de forma independiente con sus limitaciones físicas, dice que se siente más libre que en 30 años. Tenemos programado reunirnos con el fiscal de distrito la próxima semana para discutir posibles cargos contra George. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y creo que esta será mi publicación final sobre esta situación. Hemos llegado a lo que se siente como una resolución, aunque no la que esperábamos. Primero, los avances legales. Después de reunirnos con el fiscal de distrito, decidimos proceder con la presentación de cargos contra George por el intento de agresión en el hospital. La evidencia, incluidas múltiples declaraciones de testigos del personal del hospital, era sustancial. Dadas las condenas anteriores de George y la nueva información sobre su historial, el fiscal se sintió seguro del caso. George fue arrestado y acusado de intento de maltrato físico. Debido a la ley de 3 strikes y las circunstancias del delito, intentar agredir a alguien en trabajo de parto, se le negó la fianza y permaneció bajo custodia en espera de juicio. Lo que no anticipamos fue la situación de salud de George. 2 semanas después de su arresto, colapsó en la cárcel y fue trasladado de urgencia al hospital. El diagnóstico fue un accidente cerebrovascular masivo que lo dejó parcialmente paralizado del lado derecho y con un deterioro cognitivo significativo. Los médicos creen que el accidente cerebrovascular probablemente estuvo relacionado con la presión arterial alta no tratada y décadas de consumo excesivo de alcohol. El caso penal se ha complicado por su condición médica. El fiscal todavía está presentando cargos, pero el abogado de George argumenta que no está en condiciones de ser juzgado. Las evaluaciones están en curso, pero los expertos médicos sugieren que su deterioro es permanente y grave. George fue finalmente transferido del hospital a un centro de atención a largo plazo administrado por el Estado para reclusos con necesidades médicas. La ironía de su situación, ahora físicamente dependiente de otros después de causar la parálisis de Marta, no ha pasado desapercibida para ninguno de nosotros. La reacción de Marta a la crisis médica de George fue compleja. A pesar de todo lo que él le hizo pasar, 30 años de matrimonio dejaron su huella. Lo visitó una vez en el hospital antes de que fuera trasladado a la instalación estatal. Informó que él no la reconoció y se agitó durante la visita. Después de consultar con su terapeuta, Marta decidió no volver a visitarlo, centrándose en cambio en su propia curación y nueva vida. La dinámica familiar ha cambiado drásticamente. Algunos de los parientes de George que inicialmente se pusieron de su lado se han disculpado con nosotros después de conocer la historia completa. Otros sostienen que Marta y Caleb abandonaron a George cuando más los necesitaba, ignorando las décadas de daño que precedieron a este momento. Caleb ha procesado gran parte de su trauma infantil a través de la terapia. Se ha convertido en un defensor de la concienciación, centrándose particularmente en ayudar a los niños que presencian daños físicos. Verlo canalizar su dolor para ayudar a otros ha sido increíble. Marta continúa prosperando en su situación de vida independiente. Se ha vuelto activa en su nueva comunidad e incluso ha comenzado a salir con alguien que conoció en su edificio, un viudo amable que la trata con respeto y dignidad. Después de décadas del daño, verla experimentar una relación saludable ha sido curativo para todos nosotros. En cuanto a Lily, está creciendo y desarrollándose maravillosamente. Con 5 meses, está alcanzando todos sus hitos y trayendo alegría a donde quiera que va. Caleb es el padre que siempre supe que sería, amable, protector y presente. El ciclo de daño que dominó ambas infancias se ha roto decisivamente. Hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de mantenernos sin contacto con George, independientemente de su condición médica. La orden de alejamiento sigue vigente y hemos dejado claros nuestros deseos a las autoridades médicas y legales que manejan su caso. Algunas personas podrían considerar esto como desalmado, pero lo vemos como la protección necesaria de nuestra familia. George no mostró remordimiento por sus acciones antes de su accidente cerebrovascular y su condición médica no borra el peligro que nos representaba, particularmente a Lily. Su elección de intentar lastimarme durante el parto nos dejó claro la profundidad de su naturaleza dañina. Ese momento nos dejó claro que ninguna reconciliación sería posible. Hemos establecido límites firmes. George nunca conocerá a Lily, nunca será parte de nuestras reuniones familiares, nunca lo visitaremos ni le permitiremos acceso a nuestras vidas de ninguna manera. Estos límites no son sobre castigo, sino sobre protección y sobre romper el ciclo generacional de daño. Para aquellos que sugirieron que la terapia ayudaría a George a cambiar, quiero señalar que Marta intentó durante años conseguirle ayuda. Él rechazó todas las ofertas de terapia, negó sus tendencias destructivas a pesar de múltiples condenas y culpó a todos los demás por sus acciones.
Su accidente cerebrovascular puede haber limitado físicamente su capacidad de dañar a otros, pero no lo transformó en una persona diferente. Marta nos visita semanalmente ahora, construyendo una hermosa relación con Lily. Mi madre y Marta se han hecho amigas, dándole a Lily 2 abuelas cariñosas. La relación de Caleb con su madre se ha profundizado ahora que George no controla sus interacciones. Estamos avanzando con nuestras vidas, enfocándonos en crear un ambiente seguro y amoroso para Lily. La sombra del daño de George siempre será parte de nuestra historia familiar, pero no definirá nuestro futuro. Hemos aprendido que a veces la opción más saludable es eliminar a las personas tóxicas de tu vida, incluso cuando esas personas son familia. Si bien nuestra historia no tiene un final feliz y pulcro, hemos encontrado paz en nuestras decisiones y esperanza en nuestras nuevas dinámicas familiares.